Presten mucha atención, queridos colombianos, porque al parecer el espectador quiere volver a esos años de prestigio en los cuales iba a favor de los colombianos y siempre tiraba a la tiranía en Colombia. Y eso lo podemos ver porque el día de ayer publicó una columna la cual va directamente a criticar a la derecha de este país y les da donde más les duele. Pero el día de hoy podemos ver otras columnas y artículos muy resaltantes para los colombianos. Por ejemplo, una de ellas nos habla acerca del presidente Petro y sobre todo miremos cómo el espectador defiende al presidente y también acusa un poco a la derecha de este país de estarlo atacando de forma boba por cualquier cosa. Y como ejemplo ponen la locución en la cual él dice que las EPS están desangrando la economía en Colombia. También vamos a ver otro artículo del espectador en el cual nos dicen a todos los colombianos que el señor Efraín Cepeda, en su tiempo como presidente en el Congreso de la República, allá, aprovechó ese puesto que tenía para llegar y darle contratos a las personas más cercanas, a sus amiguitos. ¿Cómo la ven, queridos amigos? Muy buenos artículos que vamos a ver el día de hoy del espectador. Entonces vamos a empezar con el del presidente Petro. Y miren sobre todo cómo acá el señor Nicolás Rodríguez nos lo plantea de forma muy clara y dice que la locución del presidente Petro no estuvo mal, así como la quiere hacer ver la derecha, no estuvo para nada mal, fue muy elocuente y sobre todo miren cómo él dice que se aprovechan de esas partes donde el presidente está cansado, porque todos somos seres humanos y nos cansamos, pero aprovechan esas partes para montarlas a las redes y decir que estaba drogado o inclusive pues generar más odio hacia el presidente. Entonces vamos a empezar, dice sobre Petro, el ministro. Dice lo siguiente: uno de los comentarios en redes sociales más recurrentes tras la última y tan comentada intervención televisada del presidente Gustavo Petro es que más allá de las formas, dice verdades que muchos no quieren escuchar. Creo que eso puede ser parcialmente cierto. En las cerca de 2 horas en las que Petro habló solo y sin libreto, en discurso directo y sin opción alguna para los ministros de su Consejo de Ministros. En efecto, mapeó un estado de las cosas, se le vio mucho más agudo y articulado de lo que sus críticos lo quieren hacer ver. Habló de lo divino, lo humano, sí, e incurrió en mentiras o cuando menos exageraciones. Lo que saben del tema de la salud exigen, por ejemplo, mejores argumentos, transparencia y buena fe en el debate que quiso plantear. También sacó a relucir, probablemente sin querer, algunos de sus puntos ciegos más detestables en temas de raza y género. Bueno, referente a este tema, ya sabemos que el presidente Petro no es que haya exagerado, porque ya él lo dijo anteriormente, y es que él suma lo que deben las EPS por mora a los colombianos. Entonces, ese es un tema que los medios periodísticos no han tenido en cuenta aún. Dice, con todo y lo anterior, nada se asemeja al tirano borracho e incapaz que sus peores enemigos quieren pintar. ¿Cómo la ven? Muchos críticos del ex canciller que pretendían lanzar su golpe de estado de Leiva, acá nos están hablando de sus críticos, sus allegados, Vicky Dávila, Cabal, la derecha, y complotista sacaron los mismos argumentos que tanto se suponía que les molestaban. Los audios en redes sociales de la intervención presidencial, acelerados a propósito y enfocando sus momentos más cansados, no son justos. Hablan más de la oposición que del Petro. Hágame el favor, que del propio Petro, perdón, que del propio Petro. Hágame el favor, ¿cómo la ven? Ahí nos están hablando de forma muy clara de la oposición y la derecha de este país, la cual pues obviamente con las críticas que siempre le hace a Petro por bobadas, está quedando mal y no solamente ante los colombianos, porque miren que ya el espectador también está reaccionando. Dicho esto, tampoco se entiende que el presidente pretenda ser todos los ministros a la vez: Hacienda, Ambiente, Minas, Culturas y demás. Portavoz de la Casa de Nariño, ministro de las Comunicaciones, opositor de sí mismo o por lo menos de los que ha escogido para gobernar. Influencer que pone agenda, lo cual logra
a un precio alto y tantas cosas más, incluida la Cancillería o el tema del genocidio en Palestina, sobre el que además siempre tuvo la razón, pero desde el que podría no manipular. Hágame el favor. Obviamente, este señor, pues como el espectador, hablan de forma neutral, hay que decirla, pero sobre todo, pues defienden un poco al presidente Petro por la locución y sobre todo miren cómo aprueban y dan la razón sobre los casos que siempre ha hablado el presidente Petro de la vida y de la cuestión en Palestina. Entonces, es una columna muy buena del espectador, la cual se debe destacar. Así como también vamos a destacar otra del espectador súper buena, en la cual nos dicen a los colombianos que el señor Efraín Cepeda se ha robado, bueno, no se ha robado, no, que le ha pasado contraticos a sus amigos por más de 302 mil millones de pesos en contratos. Hágame el favor. Empezamos así. Durante la presidencia de Efraín Cepeda, Partido Conservador, se suscribieron 2.211 contratos en el Senado, si bien es la dirección administrativa la que ejecuta esos procesos. Terminaron vinculados exconcejales, excongresistas y otros líderes de Caribe que trabajaron en llave con el legislador o sus aliados. Hágame el favor, con excongresistas, con algunos políticos de antes, sus amiguitos. Durante 365 días, Efraín Cepeda, Partido Conservador, fue la cara más visible del Senado. En el transcurso de este año, el presidente Petro en varias ocasiones enfiló baterías en contra del ahora expresidente de la Cámara Alta del Congreso. Y aunque los fuertes choques políticos estuvieron en el centro de las discusiones sobre el legislativo, lo cierto también es que el político oriundo de Barranquilla se encargó de dirigir una entidad que para 2025 tuvo un presupuesto de 770.084 millones de pesos. Cepeda, que está a punto de ser sucedido por el liberal Lidio García, sale de la cúpula del Senado como uno de los principales blancos de los dardos del jefe de Estado. Lo anterior por haber sido el artífice del hundimiento del presupuesto general de la nación de este año, de la ley de financiamiento que la acompañaba y de la realización de la consulta popular en una polémica votación que duró 3 minutos. Todo esto llevó a que incluso el presidente Petro lo acusara de buscar realizar un golpe blando y de interponerse en la agenda del progresismo. En todo caso, Cepeda siempre defendió su gestión y advirtió en una reciente entrevista con este diario que lo que hicimos en este año fue defender los principios de la democracia, la división de poderes y el Estado social de derecho. ¿Cómo no? En contra de los derechos de los colombianos este man en todo momento. En medio de esos choques, el espectador realizó un rastreo de toda la contratación realizada por el Senado durante estos 12 meses y de acuerdo con la información disponible en la base de datos oficiales, se suscribieron 2.211 contratos, la mayoría de ellos por la figura de contratación directa. Todos los convenios celebrados suman 302.000 millones de pesos. Estos contratos fueron para personal, mantenimiento y operatividad del Congreso, temas de producción de contenido, entre otros asuntos. Cepeda, como presidente, no tiene la potestad de decidir administrativamente sobre los contratos que se celebran, aunque la incidencia política tiene impacto. Además, en el total mencionado, también aparecen los integrantes de las unidades de trabajo legislativo, o sea, las UTL, de los 106 senadores. Pero más allá de esa aclaración, este diario encontró la ejecución de 13 procesos contractuales de la presidencia del Senado con 11 políticos del Caribe, que suman 524 millones de pesos. Entre ellos aparecen varios ligados al Partido Conservador, en el que milita Cepeda hace casi 4 décadas y a poderosas casas de esa región. Es de notar que Astrid Salamanca, como directora administrativa del Senado, es la ordenadora del gasto, es decir, se encarga de la contratación. Salamanca está en el cargo desde 2012 y ha sido reelegida
en él por la plenaria del Senado en 7 ocasiones, la última el 2024. 524 millones para sus aliados. Del total, 2 políticos tuvieron más de un contrato entre 2024 y 2025. Se trata de Anatolio Santos Olaya y Betty del Socorro Echevarría. El primero fue secretario de Desarrollo Económico durante la primera gobernación de Eduardo Verano de la Rosa en Atlántico entre 2015 y 2019. Entre el gobernador y el senador Cepeda hay cercanía. En 2023, por ejemplo, fue Cepeda quien anunció el respaldo de los conservadores a la candidatura reeleccionista para la gobernación de Verano de la Rosa. Además, es cercano a la poderosa Casa Char, con la que el senador Godó también ha trabajado en Barranquilla y Atlántico. El primer contrato de Santos Olaya fue por 40 millones entre el 11 de octubre y el 31 de diciembre del año pasado. Después celebró otro por 79,5 millones que empezó el pasado 11 de febrero y terminó este viernes. Es decir, entre octubre y julio, un lapso de 9 meses, Santos recibió 119,5 millones de pesos por prestar sus servicios a la presidencia del Senado, como reza el objeto de ambos contratos. En el caso de Echevarría, se trata de un rostro reconocido en las huestes conservadoras. Entre los cargos que ha ocupado está la alcaldía de Juan de la Costa en el Atlántico, departamento donde también fue diputado. Además, fue cercano del ex senador conservador Roberto Gerlain. En vida, Gerlain mantuvo cercanía con la Casa Char y llegó a ser el congresista con más tiempo en una curul, durante 44 años. Hágame el favor. Además de verse envuelto en el escándalo de compra de votos por el que terminó condenado Aida Merlano en el 2018. La relevancia de Echevarría en el Partido Conservador es tal que incluso fue la directora del Fondo Nacional Económico, un fondo creado por la colectividad azul para que se encargara del sostenimiento y funcionamiento del partido, sus campañas y sus eventos. Su primer contrato en la oficina de Cepeda duró un mes, entre el 27 de noviembre y el 31 de diciembre de 2024, por 9 millones de pesos. Luego suscribió otro contrato por 54 millones desde el 13 de febrero hasta el pasado viernes. Uno de los contratos de mayor cuantía fue por 74,5 millones de pesos, celebrado con el exdiputado del Cesar, Camilo Andrés Lacutir Ackerman, un conservador por herencia. Su padre, Camilo Lacutir Dangond, fue un importante dirigente del partido en Cesar durante el siglo XX. En 2023, Lacutir Ackerman buscó sin éxito llegar a la gobernación de su departamento por los conservadores. La lista de personas que han sido cercanas a Cepeda y que estuvieron en el Congreso durante su presidencia lo completan el expersonero de Montería, Jorge Mario Galofre Rugeles, la exsecretaria de Hacienda de Córdoba, María Paula Tejada Bustos, el exalcalde de Ayapel, Fabio Miguel Paternina, el exalcalde de San Juan del Cesar, Casimiro Cuello Cuello, el exsecretario de Desarrollo de Salud de Montería, Lucio Suárez Bedoya, la exconcejal de Uribia, La Guajira, Andrea Paola Gómez Enríquez, y el exalcalde de Calamar, Alejandro Arrozalo Sacbini. De acuerdo con registros fotográficos y testimonios de personas conocedoras de la política caribeña, tienen cercanía con Cepeda, más allá de los contratos de la presidencia del Senado. El Espectador buscó sin éxito al expresidente del Congreso, pero desde su equipo remitieron un documento en el que se detallan las funciones y las fechas en que los mencionados en este artículo estuvieron contratados. Además, aseguraron que no hay irregularidades, ni los contratos, ni en el hecho de que un congresista contrate a personas que son de su grupo político. Además de los mencionados contratos directamente por la presidencia, el Espectador identificó por lo menos otros 13 políticos que figuran en la planta del Senado durante los últimos 12 meses, así como exfuncionarios del gobierno de la Casa Char.
como la alcaldía de Barranquilla y la gobernación del Atlántico. Uno de ellos, el exsecretario del Senado Emilio Otero, oriundo de Montería, Córdoba, quien desde antes del mandato de Cepeda ha tenido contratos de asesoría al Congreso por su conocimiento en la Ley Quinta, el reglamento de la rama legislativa. Durante el periodo del conservador, tuvo un contrato por 37,5 millones entre el 11 de octubre y el 31 de diciembre del año pasado, es decir, 75 días. Este medio reveló que Otero ha sido señalado por la Fiscalía porque presuntamente habría hecho un millonario negocio con Javier Rojas García, alias Maracuyá, un presunto capo oculto del narcotráfico acusado de tener vínculos con los paramilitares de Carlos Castaño y los carteles de Medellín y Cali. ¿Cómo la ven? También resaltan 5 contratos de Telecaribe, el canal regional, que suman 20.299 millones y fueron celebrados con la finalidad de prestar el servicio de operación y producción de contenidos del canal del Congreso en la presidencia de Iván Name, hoy preso por el escándalo del billonario desfalco a la Ungrid. Ese contrato fue para TV Andina, Canal 13. En los contratos también figura un exgerente de Telecaribe, Iván Antonio Ovalle Poveda, por 18 millones en un periodo de 2 meses, del 25 de octubre al 31 de diciembre del 2024. Bueno, queridos amigos, hasta ahí va la columna y como pueden ver, muy detallada, bastante detallada, todos los contratos que realizó el señor Efraín Cepeda. Y bueno, pues hay que decir que hay unos contratos obviamente bien justificados, pero hay otros que nos enseñan la maña que tienen los políticos en Colombia, y es siempre pasarle los contratos a sus amiguitos, a los que los apoyan, a los que le dan el poder político, a los que les dan esa carga política para los votos, cosa que siempre vemos en este país. Entonces, bueno, queridos amigos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, nos vemos hasta la próxima.